Precisamente a usted se le conoce como uno de los referentes del pensamiento anarcocapitalista, del pensamiento más radical, se puede decir, dentro de la escuela austriaca. Pero cómo se desarrollaría? ¿Cómo sería una sociedad anarcocapitalista, si nos puede explicar? A ver, primero, la escuela austríaca no es anarcocapitalista, esto hay que precisar. La escuela austríaca pone una base, da una base teórica y explica una serie de cosas. Lo que pasa es que sus visiones sobre el intervencionismo, sus visiones sobre el socialismo, sus visiones sobre la fijación de precios concuerdan perfectamente o se pueden ajustar perfectamente a una sociedad, digamos, sin Estado que otras doctrinas, por ejemplo, el keynesianismo o el socialismo, que implican algún tipo de Estado que suministre bienes públicos o que regule, por ejemplo, la oferta y la demanda monetaria. Esto hay que matizar al principio. Es decir, la pregunta que es una cosa y el capitalismo es otra, ¿no? ¿Cómo sería? Primero hay que ver, por ejemplo, cómo fue, qué sociedades existieron y cómo se hacían, ¿no? No hay un diseño, o sea, no hay un diseño, entonces hay que ver cómo, por ejemplo, cómo hacían otras sociedades, otros pueblos, pues para hacer obras públicas, cómo hacían bienes públicos, cómo hacían para prestar justicia, cómo hacían para defenderse, etc. Entonces, muchas veces hay que recurrir a la antropología o a los estudios, por ejemplo, del origen del Estado, ¿no? Del early state. Eso por un lado. Ahí vemos que hay muchos elementos que podríamos descubrir de cómo funcionaban esas sociedades. ¿Cómo sería en el futuro? A ver, hay una cosa clara, si diera, ya le repito que yo no soy un activista político, pero la idea del capitalismo me obliga a estudiar todos y cada uno de los fenómenos que presta el Estado, a ver cómo se podrían prestar de otra forma. Digamos que es más bien un programa de investigación, ¿no? Cómo podría desarrollarse tal o cual función en ausencia de Estado. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando yo era joven y discutía, pues siempre había algún tipo de problemas. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo sería otro? ¿Cómo sería la defensa? ¿Cómo sería la justicia? ¿Cómo sería pues, la asistencia sanitaria, etcétera, en ausencia de Estado? ¿No? Cuando era un problema muy complejo, la respuesta era eso que lo haga el Estado, eso que lo haga el Estado, eso que lo haga el Estado. ¿No? Y entonces, claro, si lo hace el Estado no resolvemos el problema. Hay que empezar a investigar cómo sería en ausencia de Estado esa cosa. Y si puede ser en ausencia de Estado. Por eso es un programa de investigación. ¿Cómo sería una sociedad capitalista? Muchos teóricos yo veo que no entienden bien, ¿no? Porque a lo mejor parten de un esquema muy economicista y piensan que sería como una sociedad todo de contratos o una cosa así. Yo no tengo un esquema, porque entonces estaría diseñando cómo es. Lo que podemos ver es cómo podrían funcionar sociedades de estilo. Primero, no sería, por ejemplo, una España sin Estado o una Argentina sin Estado. Digamos que nuestro nivel de comunidad sería una comunidad a una escala mucho menor. O sea, no pensaríamos a nivel de un Estado-nación, ¿no? Porque yo veo muchos teóricos del capitalismo, o sobre todo los americanos, sería Estados Unidos, pero como sin Estado. Entonces, habría que defender a Estados Unidos, habría que defender tal y lo otro, ¿cómo prestaríamos esto? No. Entonces, por ejemplo, la escala de la defensa no es la escala de defensa de España, de Argentina o de Uruguay, sino la escala de defensa de tu comunidad. ¿No? Porque si no, seguimos imaginando siempre a nivel de Estado. Sino, usted lo que tiene que preocuparse de defender es su territorio y llegar a acuerdos, si quiere, con otros territorios. Estoy hablando de la defensa porque es el problema principal que se plantea, ¿no? Entonces, serían comunidades muy variadas. Así, hipotéticamente, a ver, así, no hay un diseño ideal porque habría muchos. Pues probablemente viviríamos en comunidades, que pueden ser, por ejemplo, por poner una metáfora, así como es la comarca del Hobbit, ¿no? Digo porque estamos hablando de cosas hipotéticas. Se fija que es una sociedad así como muy ideal, es un caso conservador, pero sin Estado, etcétera, como ideal, pero es una comunidad. Viven así, tranquilamente, o con sus cosas ordenadas y sin Estado. Y después habría muchas cosas. ¿Cómo surgirían? Yo creo que más bien, a ver si me explico. La idea que tengo yo de cómo surgirían sería, por ejemplo, de microestados, hipotéticamente, que es una tesis que plantea Weber, por ejemplo, ¿no? En el mundo existen algunos microestados, tipo Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Andorra, o sea, los famosos microestados. Bueno, esos microestados son comunidades, pues a lo mejor de unos pocos decenas de miles de habitantes, 15, 20, 25.000, 30.000 habitantes, no son muchos más. A efectos internacionales operan como estados, o sea, tienen reconocimiento jurídico. Bueno, la idea es que de algunas pequeñas sociedades de ese estilo, que tienen un gobierno muy limitado, simplemente las funciones que presta el Estado irían desapareciendo y se irían prestando de forma privada. Esa sería la idea.
porque eso es más fácil de imaginar. Y el mundo constaría pues, de una suerte de comunidades de ese estilo, cada una con sus normas, sus tradiciones y de acuerdo con su cultura, pero serían, digamos, como microestados, pero sin, digamos, un poder político soberano. Eso no quiere decir que no haya figuras de autoridad, no quiere decir que no haya cooperación, simplemente partiría de ahí. Entonces, Weber dice que a partir de esos microestados se empezarían a imitar por otras partes y se extendería el sistema. Esa es la idea. Pero la idea es una comunidad relativamente pequeña que presta una serie de servicios y otros servicios pues, se mancomunen a través de acuerdos o pactos con otras comunidades semejantes. Las ciudades, por ejemplo, no serían concebidas tal cual ciudades, sino a lo mejor como barrios que son cercanos unos a los otros. De hecho, los que viven en grandes ciudades, por los que yo no vivo en una gran ciudad, me gusta más el mundo más rural o semi-rural. Pero los que viven en ciudades, muchos de ellos no salen de su barrio, no salen de su zona. Yo cuando hablo con gente de ciudades como Madrid o así, veo que viven en su entorno, no pisan, y hay zonas de su ciudad que nunca pisaron, ni van a pisar. Eso sería más o menos parecido a lo que era la Europa eh, pre-estados modernos, donde eran Efectivamente, diferentes. sería un modelo semejante, pero con una diferencia. En ese mundo futuro, las personas, si llegáramos a ese hipotético, repito, es una hipótesis, yo no estoy haciendo activismo político, ni movimiento político. Si llegáramos a ese resultado, sería porque hay una conciencia previa. Es decir, un porcentaje de la población significativo tendría que conocer pues, las doctrinas estas del anarquismo, del capitalismo, etc., y ser consciente de ellas. Precisamente para estar alerta en caso de algún tipo pues, de agencia supuestamente dominante. Porque ese es otro problema. Muchos capitalistas piensan que la seguridad estaría en manos de agencias o de empresas privadas y pudiera ser. Pero también puede ser mecanismos de autodefensa, ¿no? De poblaciones organizadas para la defensa estilo suizo en forma de milicias o otro tipo de cosas, o organizaciones de otro tipo. No tienen que ser necesariamente empresas, ¿no? Como se dice muchas veces, una empresa. Entonces, habría sistemas de muchas formas. Entonces, el sistema sería eso, ¿no? ¿Y por qué es buena su metáfora de la Edad Media? Porque la Edad Media y ese mundo fragmentado es cuando nace el capitalismo. Que eso es otro de mis programas de investigación, ¿no? Como de la fragmentación política nace el capitalismo. Es una tesis que no sé si es bien conocida, pero la plantea, por ejemplo, que el libro Eric Jones, en el Milagro Europeo, ¿no? O Jan Baechler, Los orígenes del capitalismo. Hay un argentino, se llama Rubén Zorrilla, que también tiene unos trabajos en esta línea, pero después Cosandey, por ejemplo, ahora recientemente Joel Mokyr también se suma a esta línea y intentan explicar por qué nace el capitalismo precisamente en Europa. Cuando, por ejemplo, China tenía todas las bazas, o incluso determinadas zonas de la India tenían todas las bazas para ser capitalismo, pues no, fue la fragmentación política. Y ese mundo, recuerda que en la Europa medieval llegó a haber casi 1000 unidades políticas. Donde ahora hay 28, 30 y algo, había 1000 unidades políticas. Las unidades en competencia siempre crearon una moneda sana, unificaron el derecho, crearon una lengua de cultura única, ¿no? Y establecieron un sistema en el que empezó a florecer, en las ciudades-estado, empezaron a florecer sistemas nuevos de comercio, de intercambio, que permitieron el origen del capitalismo. Y saben que al estar fragmentado políticamente, ningún rey pudo parar ese proceso. Pudo pararse en algunos sitios, pero en otros no. En cambio, los emperadores chinos, cuando no les gustaba el comercio, lo pararon y punto. Y quedó parado. Una de las críticas que se hace al liberalismo clásico es que precisamente lo que dice el profesor Jesús Huerta de Soto es que dentro del liberalismo tiene la semilla de su propia destrucción. O sea, no se puede, en un momento que se crea el Estado, no se puede contener el poder, no se puede limitarlo. ¿No caeríamos también en este punto de apelar a las pequeñas comunidades, a los pequeños microestados, que Claro, pero es estas no que se van a tender a expandir? la tesis del liberalismo es que si hay un poder irresistible, ¿no? Que puede frenar todas las tendencias malignas que tiene el ser humano a pelear entre sí, no va a tener quien lo frene. Además, el propio concepto del liberalismo, del Estado limitado. Por ejemplo, dices un Estado limitado a la defensa, un Estado limitado a una critarquía, ¿no? Que es un gobierno desde jueces limitado a la justicia, es un Estado mínimo o ultramínimo. Bueno,
Los teóricos de la Escuela de Copenhague, por ejemplo, cuando hablan de la securitización, dicen que buena parte de las funciones que presta el Estado ahora en nombre de la justicia social, de la igualdad, pueden ser perfectamente prestadas en términos de seguridad. Es decir, un Estado basado en la seguridad podría ser tan grande como el actual o mayor. Podríamos definir la ayuda a la agricultura como seguridad alimentaria. Por ejemplo, podríamos alimentar todas las prestaciones sociales como seguridad frente a las pandemias y las enfermedades. Todo puede ser definido en términos de, podemos definir políticas sociales, etcétera, en términos de seguridad en el sentido de que evitar conflictos sociales, ¿no? Y podríamos convertir cualquier Estado en nombre de la seguridad y solo de la seguridad en un garrison state, en un Estado cuartel, ¿no? Porque no hay límite a la definición de seguridad, ni a lo que se gasta en ella, ni a lo que se define como seguridad. Entonces, habría que hacer una definición muy estricta de en qué consiste la seguridad que nos presta el gobierno. Porque si nos ponemos a definir, no digo, las escuela de Copenhague, Barry Buchan, Oli Weber son muy interesantes, porque ellos lo definen en vez de, usted fíjese que las prestaciones del Estado siempre las fundamos en algo moral. No sé si la justicia, que si la igualdad, bueno, son conceptos filosóficos, ¿no? Ese es el contexto que planteamos a la hora de hablar de esto. Pero sí, perfectamente podemos definirlo todo en términos de seguridad o de justicia, en términos de justicia social, o de justicia intergeneracional, o de justicia del desarrollo. O sea, podemos definir un Estado tan amplio como quiera basándonos en un punto solo. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el límite que presta el Estado? Sí, seguridad, obras públicas, justicia, pero ¿cuántas obras públicas? ¿Cuánta justicia? ¿Cuánta seguridad? ¿Y de qué tipo? No hay forma de definir un Estado mínimo. Y de hecho, muchos macroestados empezaron como microestados, empezaron como estados mínimos, estados circunscritos a unas pocas áreas, pero poco a poco van colonizando otras áreas en nombre de eso. Por ejemplo, en los primeros semestres de todos los que estudiamos carreras relacionadas a las ciencias sociales, nos enseñan que el Estado es de ese país soberano en el cual cuenta con territorio, población, Sí. y está expuesto a tales cosas. Pero usted nos dice que no tiene una existencia real, o sea, no hay una existencia ontológica de la cual surja como tal la existencia del Estado. La Claro. pregunta sería, ¿pero podemos prescindir de esa figura también? A ver, es una figura retórica, es una figura, a ver, el poder antes era patrimonial. Usted obedecía a una persona, que era un rey, un inca, un zar, un califa, lo que fuera, pero era una persona. Y usted le daba lealtad e impuestos a esa persona. ¿Qué pasa? Esas personas, si abusaban, no podían cobrar más de un porcentaje, ¿no? Porque había resistencia de clases, porque usted veía que su dinero al final iba para ese señor o esa señora, ¿no? Iba para ellos el dinero. Entonces la gente se resistía a dar el dinero. Uno de los grandes inventos es corporativizar el Estado. Se hace así decir, esto es, el Estado pasa a ser un ente abstracto, ¿no? Empezamos a dar lealtad a un ente abstracto, no una persona, sino un ente abstracto. Entonces le damos nuestras riquezas, damos la vida o dábamos la vida cuando había guerras o estamos dispuestos a asumir restricciones en nombre de un colectivo, de un ente colectivo. Lo que yo digo es que el Estado no tiene entidad ontológica. Es decir, yo no puedo ir a cenar con Argentina. Voy a tomar unas copas con España. Es una metáfora. Coopera. No, tiene mucha creatividad. Yo no para muchas personas tiene un significado muy profundo, ¿no? Digo que no tienen existencia ontológica. ¿Qué existe realmente? Un grupo de personas organizadas, no organizadas, muy bien organizadas, que se coordinan pues, para ejercer poder y extraer rentas del resto de la sociedad. Rentas que a veces van para ellos y en muchas ocasiones van para los fines que ellos deciden que debe tener la sociedad. No quiere decir que siempre roben para ellos o que extraigan las rentas para ellos, pero sí las extraen para gastar los bienes que ellos entienden como pertinentes. Y pueden ser a veces los de la mayoría de la sociedad y otras veces no.